Hola, atendiendo al hecho de que el proyecto número 2 del cuadernillo 3 está diseñado para los cursos primero, segundo y tercero de secundaria, tiene una gran carga del contenido matemático. Queremos hacer nuestro aporte para que pueda ser lo más comprensible, o sea, pueda comprenderse lo mejor posible. El proyecto número 2 dice o inicia con la pregunta: ¿cuánto hay que cobrar por un producto? Durante esta quincena haremos el cálculo del presupuesto de una obra. O sea, el objetivo general es que al finalizar este proyecto estés en la capacidad de elaborar un presupuesto con todo lo que esto implica, con todos los elementos y variables que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto. En estos párrafos primero nos presenta los propósitos de este proyecto. Se espera que al finalizar este proyecto seas capaz de buscar la información necesaria para diseñar la remodelación de una casa y ponerle valor monetario a esa tarea. También se espera que puedas hacer exploraciones para relacionarte con la experiencia de arquitectos y albañiles. Por lo tanto, será necesario desarrollar habilidades tales como la resolución de problemas, la construcción de maquetas y el dibujo de planos. Para hacerlo, aplicarás conceptos matemáticos como el de proporcionalidad directa, que permite calcular escalas y porcentajes. También los de ubicación espacial, perímetro y área de figuras. Estos te servirán para calcular el material que se necesita para una construcción. Estas actividades pueden estimular tu imaginación y acercarte a la forma en que piensa un arquitecto cuando diseña una casa y calcular cuál es el valor que debe cobrarle a su cliente. Al proyectar una remodelación hay que tener en cuenta diversos factores, tales como los costos de los materiales, cuánto cuesta trasladarlo a la obra, las formas de pago y también tu ganancia. Como he dicho ya, en esta primera parte lo que se presentan son los propósitos de este proyecto, qué es lo que se persigue. Por ejemplo, aquí vemos los conceptos matemáticos de proporcionalidad, área, perímetro, calcular a escala, buscar porcentaje. Todo esto es parte del proyecto que estamos expresando a continuación. Aquí dice en acción y explica que es durante las 2 semanas, pero desde mi perspectiva, el cuadernillo está diseñado para un mes, 2 quincenas. Cada quincena tiene 2 proyectos. La quincena tiene 2 semanas, entonces cada semana hay que desarrollar un proyecto. Por lo tanto, los proyectos son para una semana. Actividad 1. Unas preguntas para comenzar. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo son las casas de tus vecinos? ¿Qué les gustaría a tus clientes que tuvieran sus casas? Conversa con tu socio de aprendizaje y haz las anotaciones necesarias para tomar decisiones sobre la remodelación de una casa. Ten presente que entre las cosas que deben decidir están la cantidad de ambiente. Cuando se habla de ambiente se habla de las habitaciones, la sala, la cocina, los baños, la galería. Cada uno es un ambiente. Las medidas de cada uno, el tipo de pisos y de revestimiento que le pondrás a las paredes, los muebles y demás elementos que desearías que incluyan. La actividad 1 es una actividad de análisis, de cuestionamiento. Cuando se va a construir, es importante tomar en cuenta todas las variables, ya que si se olvida uno o no se toma en cuenta uno, puede alterar todo el presupuesto. Por eso, lo primero que se hace en esta actividad es hacer una serie de preguntas y cuestionamiento, y te solicita conversar con tu socio de aprendizaje y de hecho tomar anotaciones. Dice más, ten presente que entre las cosas que deben decidir están todos los elementos que hemos mencionado. Nótese, hemos leído que hasta el transporte, cómo vas a transportar los materiales, dónde lo vas a comprar, qué tipo de materiales vas a comprar, cuál es el propósito de ese material, en qué cantidad. Todos esos elementos son sumamente importantes y en esta primera actividad lo que estamos haciendo es una autorreflexión de lo que vamos a hacer. Actividad 2. Cosas para explorar y preguntar. El diseño y la perspectiva. Comienza esta actividad mirando estas imágenes que muestran planos y perspectivas de una casa. Aquí tenemos 2 imágenes. Más adelante en el párrafo nos explica qué quieren decir estas imágenes. Dice, las imágenes anteriores muestran 2 tipos de planos de una casa.
Ambas muestran la casa como se vería si la miramos desde arriba. La primera es plana y se llama vista de plano. La otra, que parece tener 3 dimensiones, 3D, se llama perspectiva. La pregunta dice, ¿te animas a hacer los planos de la remodelación con tu socio de aprendizaje? Usa las notas que tomaste en la actividad 1 y dibuja en un papel la forma de los ambientes o espacios de la casa luego de los cambios, incluyendo los muebles. O sea, tú tienes que tener una proyección de lo que vas a hacer y para eso tienes que dibujar esos cambios en un papel. Ya tienes una idea general de tu proyecto. Ahora deberás ponerle las medidas que deseas a cada ambiente. Más adelante, dibujarás el plano o la perspectiva de una forma más precisa usando una técnica que los arquitectos e ingenieros llaman dibujo a escala. Aquí vas a hacer el dibujo de la remodelación y aquí se le solicita ponerle medidas a ese dibujo. ¿Cuánto va a tener de ancho? ¿Cuánto va a tener de largo? ¿Cuánto va a abarcar? ¿Qué se va a poner en cada lugar? Puedes hacer el plano en 2 dimensiones, en un papel grande, o construir un modelo tridimensional usando materiales desechables que consigas en casa, cajitas, cartones, etc. Un ejemplo de cómo realizan modelos los arquitectos puedes observarlo en el siguiente enlace. Si quieres observar, te invitamos a que copies el enlace y observes qué explican aquí cómo hacen los arquitectos sus proyectos. Si te atreves, también puedes hacer los planos en una computadora. Para eso puedes usar el programa de Sweet Home. Y aquí tiene el otro enlace para el programa. O sea que en esta parte de la actividad 2 tenemos que observar y tenemos que elaborar un plano, ponerle medidas. Y si queremos, ¿verdad? También le da la opción de que puede hacerlo en perspectiva, hacer una maqueta de la remodelación que vas a hacer a la casa. Porque es importante a la hora de construir, como reitero, tomar en cuenta todas las variables. Tenemos que hacer el diseño, ¿verdad? Las medidas, los elementos que se van a tomar en cuenta para la construcción. Regularmente no leo este tipo de párrafos, pero este tipo de párrafos en este proyecto explica muchos detalles muy importantes y por eso voy a leerlo. Cuando se ofrece un producto o un servicio, se necesita determinar su precio, que es lo que finalmente pagará el cliente. Ese precio tiene que permitir a quien ofrece el producto o servicio cubrir sus costos y obtener una ganancia. Dos conceptos que se resaltan, costo y ganancia. También cuando vas a elaborar un presupuesto tienes que tomar eso en cuenta, costo y ganancia. Por otro lado, para tomar la decisión de compra, el cliente necesita saber en qué se va a gastar su dinero. Por esta razón se le presenta un presupuesto, o sea, una tabla que detalla los diferentes gastos. Los presupuestos se utilizan en todo tipo de proyectos, grandes y pequeños, en obras de ingeniería, en la reparación de una nevera, la instalación de máquinas industriales, la confección de un vestido o la organización de un festival escolar. El cálculo de un presupuesto requiere operaciones matemáticas sencillas, pero si hay muchos elementos que se deben considerar, es conveniente hacerlo en una tabla que el cliente comprenda con facilidad y que permita modificar los valores de cada gasto para volver a calcular el monto total si cambia el precio de algún elemento o si se decide cambiar alguna parte del producto o servicio. Es importante cuidar los cambios, porque cuando hacemos un presupuesto y hacemos un cambio dentro de la estructura que ya diseñamos, entonces hay que represupuestar, hay que hacer los cambios en el presupuesto porque teníamos un diseño original y al cambiar el diseño que teníamos, entonces también eso impacta lo que es el presupuesto. También dice aquí que es un dibujo a escala. El dibujo de un plano o una maqueta están hechos a escala cuando sus medidas conservan la misma proporción que las medidas del ambiente en la realidad. Es decisión del arquitecto cuál es la escala que va a utilizar. Por ejemplo, si el plano está a escala de 1, 2.100, se dice 1 a 100. Eso significa que 1 centímetro en el plano son 100 centímetros, es decir, 1 metro en la realidad. 2 centímetros en el plano representan 2 metros o 200 centímetros en la realidad, etc.
Es decir, que si deseas que tu habitación tenga 4 metros de ancho por 5 metros de largo, la habitación deberá medir 4 centímetros por 5 centímetros en un plano a escala de 1 a 100. O sea que cuando se dibuja a escala, por ejemplo, si se toma 1 centímetro como 1 metro, por cada centímetro del plano hay 1 metro en la realidad. Los mapas también están hechos a escala. Por ejemplo, este mapa de la República Dominicana, aquí está el enlace. En este mapa se observa la escala en el extremo inferior derecho. Vamos a señalarlo. Aquí. Cada segmento de esa medida representa 100 kilómetros de calidad. O sea, por cada espacio de ese tamaño hay 100 kilómetros en el mapa. Que ha utilizado Google Maps sabe que en la medida que vamos acercándonos ese intervalo es menor, pero que en la medida que nos vamos alejando ese intervalo se hace mayor. Actividad 3. Lo que es necesario aprender sobre el cálculo de materiales. Para mostrarte cómo se hace el presupuesto de una obra, en esta actividad vas a calcular la cantidad de materiales necesarios para cubrir las paredes, techo y el piso de la casa que planeas reformar. Comencé. Para esto te proponemos que junto a tu compañero de aprendizaje elabores una lista de todos los materiales que necesitarás para hacerlo. O sea, tienes que hacer la lista de los materiales. Iniciaremos por el baño, por el cuarto de baño. ¿Cuántos centímetros mide el baño en tu plano? Si tu plano le pusiste medida. En el plano, ¿cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho? En la maqueta o en la perspectiva que dibujaste, el baño tiene una altura, determina todas sus medidas, ancho, largo y alto. ¿Cuáles serán entonces las medidas reales del baño? ¿Cómo haces para calcularlo? Aquí te proponen hacer un cálculo y explicar cómo haces ese cálculo. Explícale con tus palabras a tu socio de aprendizaje cómo calculas las dimensiones reales del baño, tanto en el plano como en la realidad. Es importante que haga los cálculos correctamente. Por eso te sugiero que con tu socio de aprendizaje tomes las medidas de ancho, largo y alto, en este caso del baño o cualquier otro ambiente de la casa que vas a remodelar. ¿Cuántas paredes tiene el baño? Y aquí le pones el número. Supongamos que eliges cubrir cada pared con cerámica cuadradas de 10 centímetros de largo. ¿Cuántas cerámicas hacen falta para todo el baño? Escribe la cantidad y cómo lo calculas. Ten en cuenta que debes usar las medidas reales, no las de tu plano. Averigua junto a tu compañero de aprendizaje la cantidad de metros cuadrados de cerámica que necesitarás para cubrir las paredes del baño que diseñaste anteriormente. A la hora de cubrir una pared, es importante tomar la medida del ancho y el alto en metros y multiplicarlo, ¿verdad? Y eso nos dará metros cuadrados, que es una medida de área. Cuando se habla de metros cuadrados es cuando multiplicamos dos dimensiones, en este caso ancho y alto, en metros. Por ejemplo, si tú tienes un baño en una pared y de ancho tiene 250 centímetros, esos son 2.5 metros, y de alto tiene 3 metros. Entonces tienes que multiplicar 2.5 por 3. Y la cantidad que te dé es esa cantidad, se le pone metro cuadrado. Voy a poner un ejemplo con números enteros. Si tengo una pared que tiene 2 metros de alto y 2 de ancho, entonces 2 por 2 son 4. De manera que tengo 4 metros cuadrados. Para calcular el resto de las medidas. Si en el piso de la casa vas a usar otro tipo de cerámica, pero el mismo tamaño, averigua cuántos metros cuadrados de cerámica necesitas comprar para toda tu casa. Si en las paredes de la cocina usarás otra clase de cerámica, calcula cuántos metros cuadrados de cerámica necesitas comprar para cubrir las paredes de la cocina. Si necesitas pintar los techos de la casa con pintura especial contra filtraciones y un galón de pintura cubre 1.5 metros cuadrados, calcula cuántos galones de pintura necesitas. Si te fijas, en esta parte lo que se está solicitando es que analices cada uno de los gastos, las compras que vas a hacer, las medidas que necesitas especialmente, la cantidad de cerámicas, si vas a comprar una cerámica, un tipo de cerámica para el baño y un tipo de cerámica para la cocina, para el revestimiento de las paredes de la cocina, tiene que tomar todo eso en cuenta, ya que posiblemente el precio
Primero, la medida, la cantidad no va a ser la misma, pero también el precio puede que varíe el precio de la cerámica del baño y la cerámica de la cocina, y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aún si vas a pintar, como dice ahí, al techo con una pintura especial, tienes que tomar eso en cuenta. O una pintura normal, todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta. Haz una tabla como la siguiente para escribir todas las medidas que calculaste y completa las primeras dos columnas. Material que se va a comprar. Cerámica para el baño, cerámica para el piso. Cantidad necesaria en metro cuadrado. Dice las dos primeras columnas, tanto para el baño como para el piso. Y el precio por metro cuadrado. Primero tienes que tomar las medidas y, como te expliqué, buscar esa medida, llevarla a metro y multiplicar el largo y el ancho, o el ancho y el alto, y te dará metro cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando vas a comprar en la ferretería o en el lugar donde vayas a comprar la cerámica, por lo regular, el precio se vende por metro cuadrado. Entonces tienes que averiguar cuál es el precio de la cerámica que te gustaría ponerle a esa área que vas a remodelar. Entonces necesitas cantidad y el precio por el metro cuadrado. Esa cantidad debe ser en metro cuadrado. Puedes hacerlo a mano, usar una hoja electrónica como de Excel, o si tienes acceso a un correo de Gmail, utilizar la planilla de cálculo de Google, y está el enlace. En tu tabla puedes crear secciones con las medidas de cada habitación y la cantidad de material necesario para cubrirla. Hasta este punto solamente llenamos las dos primeras columnas según el mandato. Actividad 4. Buscando información e inspiración. ¿Cuánto cuesta? Este es el momento de calcular el valor de lo que se necesita comprar para la remodelación. Te sugerimos que averigües en distintos sitios los precios de los materiales en el barrio o en almacenes de materiales que tengan precios en línea. Por ejemplo, puedes buscar el siguiente enlace. Ese enlace puedes encontrar precios, pero si tienes un teléfono en tu casa no tienes que desplazarte en esta situación de pandemia, sino que puedes llamar, te pueden dar los precios. También necesitarás averiguar en tu comunidad los costos de la mano de obra. Por ejemplo, cuánto cobra un albañil por un día de trabajo o por metro cuadrado de cerámica colocada. Para esto puedes preguntarle a gente conocida o también consultar revistas de materiales de construcción que suelen ofrecer estas informaciones. Averigua si en tu ciudad los costos de construcción son mayores o menores que en otras zonas del país. Estas variaciones se producen cuando hay que transportar los materiales a largas distancias y también dependen de si es fácil o difícil conseguir personas calificadas para hacer los trabajos. O sea, tú tienes que averiguar los precios, pero también tienes que averiguar cuál es el valor de la mano de obra. Hay que tomar en cuenta el hecho de que hay lugares donde la mano de obra no es tan vasta, no hay mucha mano de obra y por lo tanto la mano de obra cuesta un poquito más. Lugares donde hay mucha oferta de mano de obra, puede que valga un poquito menos el precio de la mano de obra. Actividad número 5. Manos a la obra. Primeros cálculos. Paso 1. Anota los precios del metro cuadrado de las cerámicas que elegiste, tanto de las de pared como las de piso. Encontraste distintos precios para productos similares. ¿Cuál te conviene comprar? Paso 1. Vamos a anotar el precio. Paso 2. Vuelve a la tabla que usaste en la actividad 3 y completa el resto de las columnas. En la actividad 3 vimos que solamente llenamos 2. Ahora vamos a llenar también el precio del producto, el impuesto y el precio total del producto. Ya habíamos llenado la cantidad necesaria, el precio por metro cuadrado, entonces precio del producto, impuestos, 18% y precio total del producto. Paso 3. Si quieres saber el precio total que gastarás en cerámica para el baño, ¿qué cálculos necesitas hacer? Bueno, evidentemente, podemos decir ahí que lo que hay que multiplicar. Si tú necesitas 10 metros cuadrados de cerámica en el baño, el metro cuadrado es a 1,000 pesos, por ejemplo, entonces en esa cerámica del baño tú vas a gastar 10,000 pesos, al menos para el revestimiento de las paredes. O sea que los cálculos que hay que hacer en el caso de la cerámica es multiplicar la cantidad de metros cuadrados que necesitas por el precio en metros cuadrados. Paso 4.
Completa la columna de la tabla que indique lo que deberá pagarse por cada producto y finalmente cuánto cuesta la compra total. Paso 5. Como la compra es grande, en el negocio podrían decidir hacerte un descuento, por ejemplo, el 10%. Esta imagen explica lo que es el porcentaje y aquí entonces nos hace unas preguntas. Piensa. A. ¿Cómo se calcula el descuento? B. ¿Es posible calcular el valor a pagar sin calcular antes el monto del descuento? C. ¿Es mejor calcular el descuento para cada artículo de la compra y después sumar los precios ya con su descuento, sumar el precio total sin descuento y calcularle el descuento a ese total? ¿Por qué? Escribe una explicación de tu respuesta y compártela con tu compañero de aprendizaje. D. Si se conoce el precio sin el descuento, ¿qué cálculos hay que hacer para saber el total que se debe pagar? Son preguntas que debe llenar junto a tu socio de aprendizaje. Si no domina este tema, entonces es importante que se pongan en contacto con su maestro. Aunque cabe destacar que el porcentaje es una cantidad, un por ciento es una cantidad de cada 100. Por ejemplo, el 5% de 1000 es como en 1000 hay 10 papeletas de 100. Entonces 10 por 5 son 50. El 5% de 1000 es 50. El 10%, 100, porque es una cantidad de cada 100. Paso 6. Si se paga la compra en 12 cuotas, el banco cobra un recargo del 12%. A. ¿Cómo se puede calcular a cuánto dinero equivale el recargo? B. ¿Es posible calcular el valor a pagar sin calcular antes el monto del recargo? C. ¿Qué es mejor? ¿Calcular el recargo para cada artículo y después sumar los precios ya con su recargo o calcular el precio total sin el recargo y luego agregar el recargo? ¿Por qué? Escribe una explicación de tu respuesta y compártelo con tu socio de aprendizaje. D. Si se conoce el precio sin el recargo, ¿qué cálculos hay que hacer para saber el total que se debe pagar? Paso 7. Para calcular un descuento, dos comerciantes multiplican el precio de la lista por diferentes números. Un comerciante multiplica dicho precio por 0.82. ¿Hizo el descuento? ¿De qué porcentaje lo hizo? Otro comerciante lo multiplica por 1.02. ¿Hizo un descuento? ¿De qué porcentaje lo hizo? En estos pasos nos hacen una serie de preguntas que debemos responder a la luz del conocimiento que tenemos, y si no dominamos ese tema, entonces debemos ponernos en contacto con nuestro maestro de matemáticas. En un negocio de venta, paso 8, de artículos para la construcción ofrecen un descuento del 12%, pero luego aplican un recargo del 10% por financiamiento del pago. En otro negocio hacen un recargo del 10% por financiamiento y sobre ese valor aplican un descuento del 12%. ¿A cuál negocio te conviene ir? ¿Por qué? Paso 9. En un negocio de venta de artículos para la construcción ofrecen un descuento del 10% y luego cobran un recargo del 10% por financiamiento de pago. Un comprador preguntó, ¿para qué tanta complicación si finalmente termino pagando el precio original? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el cliente? Porque, como has podido notar, la actividad 5 nos presenta una serie de preguntas y de situaciones donde debemos analizar, y para ello debemos dominar el tema del porcentaje. Actividad 6. Analizando y ajustando. ¿Cuánto cobrarías? Ahora sabes cuánto cuestan los materiales para la remodelación de la casa. Puedes completar la tabla anterior agregando los precios de muebles que quieres comprar. El paso siguiente es pensar cuánto cobrarías por el trabajo que vas a realizar. Para eso, a la tabla anterior, debes agregarle los precios de la mano de obra. ¿Cuánto cobran los albañiles? Y los pintores, no olvides agregar cuánto cobrarás tú por el trabajo de arquitectura. ¿Qué porcentaje de los costos totales serán tus honorarios, tu pago? ¿Qué impuestos deberás pagar por ese ingreso? Actividad 7. Manos a la obra, segunda parte. En esta actividad, junto con tu socio de aprendizaje, vas a preparar el presupuesto final para entregarle al cliente. Como dijimos más arriba, un presupuesto es un plan escrito para visualizar cómo se gastará el dinero. Para hacerlo deberás recuperar los cálculos que hiciste en las actividades anteriores y ordenar
toda la información. Es decir, para realizar un buen presupuesto, lo primero que hay que hacer es llevar anotaciones de todos los gastos que se harán. ¿Cómo lo harías? Paso 1. Organiza la información que recolectaste sobre los materiales que hay que comprar y cómo se mide, sobre la cantidad de materiales que hay que comprar y sus costos, sobre el costo de la mano de obra y la cantidad de personas necesarias para realizar el trabajo. Todos esos elementos hay que tomar anotaciones, tomar en cuenta. Paso 2. Considera tu ganancia personal. ¿Cuánto debes cobrar por administrar la obra y entregarla al cliente en el tiempo previsto? Decide si vas a cobrar por un monto fijo o por un porcentaje del costo total. Paso 3. Organiza la información en una tabla como la de la siguiente página. Paso 4. Detalla en tu carpeta los cálculos requeridos para conocer cada precio total. ¿Qué cálculo hay que hacer para conocer el precio con ITEVIS incluido, sin conocer el costo del ITEVIS? Aquí está entonces el presupuesto, un ejemplo de un presupuesto. Aquí está el logo de la empresa, la fecha, cliente, domicilio de la obra. Si te fijas, aquí arriba tiene mano de obra, materiales, varios y total. Y aquí dice ambiente. Entonces, ¿qué elementos toma en cuenta este presupuesto? Cantidad de obreros para contratar, cantidad de horas que trabaja cada obrero, precio por hora y el total. Eso es en cuanto a la mano de obra, haciendo una visualización pormenorizada de cada detalle en la mano de obra. Luego están los materiales, unidad, cantidad de unidades, precio por unidad y total. Imagino que las unidades aquí, si vas a comprar un blog, si vas a comprar una varilla, si vas a comprar una funda de cemento, esa es blog, por ejemplo, unidad, cantidad de unidades, la cantidad, precio por unidad y total. La cantidad por el precio nos va a dar el total. En varios dice costos de otros materiales, costos de traslado de materiales y total. Entonces, sumando los totales, vamos a tener el total de la obra, de cada detalle, para tener el total de la obra. Subtotal del ambiente, ITEVIS 18%, y total del ambiente. Aquí está el total por ambiente. De forma similar, si vas a añadir otro ambiente, lo colocas en esta parte del presupuesto. Y al final, entonces, presupuesto de la dirección y planeación de la obra. Sumamos el costo total de cada ambiente y los impuestos, y entonces tenemos el precio o la cantidad final a la que vamos a arribar. Paso 5. Revisa todas tus actividades que realizaste. ¿Te gustaría incluir alguna habitación más en la remodelación? Si es así, ¿cuánto costaría? ¿Qué materiales adicionales deberías comprar? Imagínate que un comprador quiere la casa en el menor tiempo posible. En este caso necesitarás contratar más empleados, pero cada uno por menos tiempo. ¿Cambiaría eso el costo de la mano de obra y de los materiales? C. El día que vas de compra, hay una promoción de un 10% de descuento por pago en efectivo y un 20% de recargo por pago en 30 cuotas. ¿Cuál es la diferencia de precio si pagas en efectivo o en 30 cuotas? ¿Qué decisión tomarías? ¿Pagar en efectivo o en cuotas? ¿Qué tomaste en cuenta para decidir? Todas estas son preguntas posteriores a la elaboración de presupuesto. Y aquí esta tabla presenta algo muy interesante, les motivo a leerlo, al igual que cada cuadro de este proyecto. Ya una vez elaborado el presupuesto, entonces se hace un análisis, una reflexión, dice, para la próxima vez. ¿Qué tal salió el presupuesto? ¿Modificarías tus registros la próxima vez? Comparte el presupuesto con tu socio de aprendizaje y tras escuchar su opinión, valora tu trabajo usando la siguiente tabla. En esta tabla puedes reflexionar sobre el trabajo que has realizado. Y por último, para seguir aprendiendo, aquí aparecen una serie de videos y enlaces a videos y demás que te pueden ayudar a la hora de elaborar el presupuesto. Es un proyecto interesante que puedes aprender bastante sobre el campo de la construcción en nuestro país. Te invitamos a no darte por vencido y llegar hasta el final. Muchas gracias.